Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, chicos, tenemos un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y con muchísimas preguntas. Como ya habrán visto en el título, vamos a adentrarnos en un escándalo que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y, por extensión, el de muchos fans alrededor del globo. Se han filtrado audios inéditos de una discusión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí han oído bien, esa pareja que tanto admirábamos, que nos regaló momentos icónicos en Senkalkam, y que parecía tener una conexión tan especial fuera de las pantallas, ahora está envuelta en un torbellino de rumores y especulaciones a raíz de estas grabaciones. Entiendo que esto puede sonar un poco invasivo, y lo es. La privacidad es algo que todos valoramos, pero cuando figuras públicas de su calibre están involucradas, y estas filtraciones pueden arrojar luz sobre aspectos de su relación y personalidades que desconocíamos, se convierte en un tema de interés general para quienes seguimos de cerca sus carreras y su vida privada. Así que antes de empezar a desgranar todo lo que estos audios nos revelan, les pido un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de estar al día con las noticias del entretenimiento y quieren que sigamos trayéndoles análisis profundos y bien investigados, no olviden darle a ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles más vídeos como este. Un abrazo gigante para todos los que ya son parte de esta comunidad. Ahora sí, pongámonos serios y analicemos la situación. Las redes sociales y los medios turcos han estado que arden desde que estos audios salieron a la luz. Se habla de discusiones acaloradas, de palabras que jamás hubiéramos imaginado que salieran de sus bocas, y por supuesto, de las implicaciones que esto tiene para su relación, tanto pasada como presente, y para la imagen pública que ambos han cultivado. La verdad es que cuando una pareja como Hande y Kerem, que ha sido objeto de tanto cariño y admiración por parte de sus seguidores, se ve envuelta en un escándalo de esta magnitud, es natural que la curiosidad nos gane. Queremos entender qué pudo haber pasado, qué hay detrás de estas grabaciones, y sobre todo, cómo están reaccionando ellos y su entorno. Estos audios, según se reporta, fueron filtrados por una fuente anónima y se centran en lo que parece ser una fuerte discusión. Los detalles exactos y las palabras específicas varían según la fuente, pero el consenso general es que el tono es de tensión, de frustración y de diferencias irreconciliables en algún momento de su relación. Para muchos fans, esto es un golpe duro porque la imagen que tenían de ellos era la de una pareja idílica, enamorada y que se apoyaba mutuamente. Y de repente nos encontramos con esta otra faceta, que nos recuerda que detrás de las cámaras y de las alfombras rojas, son seres humanos con sus propias luchas, sus propios desacuerdos y a veces sus propios enfados. Es importante antes de emitir juicios, recordar que estos audios provienen de una filtración y no de una declaración oficial de Hande o Kerem. La manipulación de audios es algo posible, aunque por el momento no hay indicios de que estas grabaciones hayan sido editadas para tergiversar el contenido. Sin embargo, siempre debemos mantener una dosis de escepticismo y esperar a tener información más contrastada. Lo que sí es innegable es el impacto que han tenido. Las plataformas de noticias de entretenimiento turcas están llenas de titulares sobre el tema, y en Twitter, Instagram y otras redes sociales, los fans no paran de debatir, de especular y de expresar su sorpresa y, en muchos casos, su decepción. Cuando analizamos el contenido de las discusiones filtradas, podemos identificar varios puntos clave que han generado controversia. Por un lado, parece haber habido desacuerdos significativos sobre cuestiones personales y profesionales. Se mencionan supuestas presiones externas, expectativas no cumplidas y diferencias en la forma de abordar ciertos aspectos de su vida en pareja y de sus carreras. Es natural que en cualquier relación, por muy pública que sea, surjan tensiones. Lo que diferencia esta situación es la exposición pública de estos momentos privados. Por otro lado, y esto es algo que me llama especialmente la atención, es la forma en que estas discusiones pueden revelar dinámicas de poder o desequilibrios en la relación. Sin entrar en detalles escabrosos que quizás no sean del todo confirmados, los audios sugieren que hubo momentos de confrontación en los que las emociones estaban a flor de piel. Esto nos hace reflexionar sobre la complejidad de las relaciones amorosas, especialmente cuando se desarrollan bajo el escrutinio constante de millones de personas. ¿Hasta qué punto las cámaras y la fama pueden afectar la dinámica de una pareja? ¿Cómo se maneja la presión de mantener una imagen pública mientras se lidia con problemas privados? Hande Erçel, conocida por su carisma y su belleza, ha sido siempre una figura muy querida.
Su actuación en Senkalkam la catapultó a la fama internacional, y su relación con Kerem Bürsin se convirtió en un cuento de hadas para muchos. Kerem, por su parte, es un actor talentoso y carismático que también ha ganado una base de fans muy leal. La idea de que esta pareja pudiera haber tenido conflictos tan intensos es algo difícil de asimilar para muchos. Ahora analicemos las posibles consecuencias de esta filtración. En primer lugar, está el impacto en su imagen pública. Si bien ambos han sido cautelosos en sus declaraciones públicas, este tipo de escándalos pueden erosionar la confianza de sus seguidores. Los fans se sienten como si hubieran sido testigos de algo íntimo que no les correspondía ver, y eso puede generar una sensación de decepción. En segundo lugar, está el efecto en sus carreras. Aunque todavía es pronto para saberlo, este tipo de publicidad negativa, por así decirlo, podría influir en futuras oportunidades laborales, en contratos publicitarios o en la percepción de los productores y directores. Sin embargo, también hay que considerar otra perspectiva. Las discusiones y los conflictos son parte de la vida. Que una pareja, incluso una pareja de celebridades, tenga sus diferencias no los hace menos reales o menos admirables. De hecho, podría humanizarlos a los ojos de algunos. La forma en que manejen esta crisis será crucial. Si reaccionan con madurez, si comunican sus sentimientos y si logran superar esta situación, podrían incluso salir fortalecidos. Los detalles específicos de los audios son lo que ha generado mayor revuelo. Se habla de reproches, de acusaciones veladas y de momentos de mucha tensión. Algunas transcripciones, aunque no oficiales, circulan por Internet y dan una idea de la gravedad de las palabras intercambiadas. Es un recordatorio de que a pesar de la imagen de perfección que a veces se proyecta en el mundo del espectáculo, detrás de cada persona hay un ser humano con sus propias batallas internas y externas. Es importante destacar que hasta ahora, ni Hande ni Kerem han emitido declaraciones oficiales sobre la filtración de estos audios. Sus equipos de representación tampoco han comentado al respecto. Este silencio, por un lado, alimenta aún más las especulaciones y los rumores. Por otro lado, es una estrategia comprensible, ya que hablar de un tema tan sensible sin tener una postura clara o sin haber abordado la situación internamente podría ser contraproducente. La comunidad de fans, como era de esperar, está dividida. Algunos defienden a Hande, otros a Kerem, y muchos simplemente expresan su tristeza por lo sucedido. Las teorías sobre quién pudo haber filtrado los audios son innumerables, y van desde exparejas despechadas hasta empleados descontentos. La verdad es que en este momento, todo son conjeturas. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que estos audios han reabierto el debate sobre la privacidad de las celebridades y hasta dónde llega el derecho del público a saber sobre sus vidas. Mientras que los fans sienten una conexión con sus ídolos y desean conocerlos mejor, es fundamental recordar que todos merecen un espacio privado. La línea entre lo público y lo privado es delicada, y las filtraciones como esta la desdibujan de manera preocupante. Desde nuestro canal, siempre intentamos traerles la información de la manera más objetiva posible, analizando los hechos y las posibles implicaciones. En este caso, los audios filtrados son un elemento central, y su contenido, aunque doloroso para muchos, es lo que estamos discutiendo hoy. Es un recordatorio de que las relaciones, incluso las que parecen más sólidas, pueden tener sus altibajos, y que la comunicación y el respeto son fundamentales para superarlos. Si miramos hacia adelante, la gran pregunta es cómo afectará esto a la relación entre Hande y Kerem, si es que todavía existe de alguna forma, y a sus carreras individuales. ¿Podrán recuperarse de esta crisis? ¿Servirán estas discusiones como un punto de inflexión para reflexionar y crecer? El tiempo lo dirá y nosotros, como siempre, estaremos aquí para informarles sobre cualquier novedad. Mientras tanto, es importante recordar que detrás de los titulares y las polémicas, hay dos personas que están pasando por un momento difícil. La empatía, aunque a veces escasa en el mundo del entretenimiento, siempre es un valor a tener en cuenta. Para resumir un poco lo que hemos estado analizando hoy, nos adentramos en la impactante filtración de audios inéditos de una discusión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Estos audios han generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios, revelando una faceta de su relación que muchos fans desconocían. Se habla de tensiones, desacuerdos y emociones a flor de piel, lo que ha llevado a una ola de especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo y las posibles consecuencias para sus carreras y su imagen pública. Hemos explorado el impacto de esta filtración, la división entre los fans y la delicada línea entre la vida pública y privada de las celebridades.
Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este análisis profundo. Sé que es un tema delicado y que puede generar diversas opiniones, pero creo firmemente en la importancia de discutir estos asuntos para entender mejor el mundo del entretenimiento y las dinámicas que mueven a las figuras públicas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta filtración. ¿Les sorprendieron los audios? ¿Creen que esto afectará a Hande y Kerem a largo plazo? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios abajo. Su perspectiva es muy valiosa para nosotros y alimenta la conversación dentro de esta comunidad. Y antes de irnos, no se olviden de darle a ese botón de me gusta si disfrutaron de este vídeo y les pareció informativo. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también son fans de Hande y Kerem o que simplemente les interese este tipo de noticias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Cada suscripción, cada like y cada comentario nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.